Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy, continuando con el ciclo de cine de acción de los 80, hablaré de Die Hard, La Jungla de Cristal. Bueno, esta película también se le conoce como Duro de Matar en Latinoamérica y es una película pues que ha tenido varias traducciones el título porque pues parece que no se ponían de acuerdo porque al final es como una expresión muy anglosajona también, este tema de Die Hard, ¿no? Pero yo creo que, bueno, podríamos llamarla La Jungla de Cristal sobre todo por la temática que luego a partir de las secuelas pues ya perdió un poco ese sentido, puesto que toda esta historia transcurre en el Nakatomi Plaza, un edificio pues ya emblemático de la historia del cine que está recubierto de cristal, y entonces es como trasladar un poco la lucha, el conflicto bélico, esta guerra que desencadenan los terroristas alemanes liderizados por Hans Gruber, el personaje que interpreta sobresalientemente Alan Rickman, y John McClane, el personaje interpretado por Bruce Willis, que es un policía de Nueva York que está pasando las navidades en Los Ángeles tratando de reconciliarse con su mujer y se ve envuelto en este robo millonario de los activos de Nakatomi Plaza, que también es una empresa, Nakatomi, que está llevada por el señor Takagi, que es una empresa japonesa. Este señor es pues el presidente, que es japonés, y está aquí celebrando las navidades con sus empleados, y todos ellos pues terminan siendo rehenes de esta situación, donde pues todos estos ladrones europeos consiguen sitiar el edificio, apoderarse del edificio y mantener a la gente ahí encerrada, mientras ellos tratan de abrir las cajas fuertes que contienen todos los activos millonarios de esta empresa. La sinopsis de la película dice algo así como: el agente John McClane intenta salvar a su mujer Holly Gennaro y a otras personas a las que el terrorista alemán Hans Gruber ha tomado como rehenes durante las fiestas navideñas en el Nakatomi Plaza de Los Ángeles. Es cierto que esta película se considera una película navideña, pero bueno, no tiene nada del espíritu de la cristiandad aquí. Obviamente es una película de acción, tiene unos toques ahí de suspense muy bien llevados, y es una película muy violenta, con muchísimas secuencias de explosiones, de tiroteos, y se desencadena un gran poder armamentístico, que es una de las señas de identidad del ciclo de acción o de las películas que forman parte de este ciclo de acción de los 80. Fue como una época en la que el cine experimentó mucho con todas estas escenas, con los dobles de acción, con las explosiones, con diferentes tipos de armas, y creo que era uno de los reclamos también del público, y por lo que estas películas fueron también hasta cierto sentido como blockbusters que arrastraron a muchísima audiencia a las salas de cine. Esta espectacularidad en términos de acción, creo que es muy importante resaltar el trabajo de John McTiernan, el director de esta película, que también había dirigido Depredador. Y es una figura bastante importante para darle como ese estilo, ese empaque, o las señas de identidad, como decía antes, cuáles son pues justamente las cosas por las que ha pasado la historia de todas estas películas y por las que se les recuerda, puesto que es un director que maneja muy bien sobre todo el ritmo, ¿no? El pacing de la película, cómo se desarrolla todo, tiene sus momentos para contar, para introducir a los personajes que van a formar parte de la narración, de la ficción, pero también hay muchas secuencias vertiginosas, hay mucho movimiento, sobre todo de actores, de cámara, muchas secuencias de acción que sacan muy bien el partido a lo que es este edificio. De verdad que utilizaron de manera bastante inteligente todos los espacios, toda la arquitectura, todo lo que fue la geografía del edificio, para hacer una película visualmente entretenida que sucede prácticamente en su totalidad en este rascacielos, ¿no? Otra figura que también forma parte de la producción de la película es Joel Silver, que ya había también participado en Depredador y conocía muy bien a John McTiernan, y parece que entre ellos tenían un poco los ingredientes o la fórmula mágica para crear películas que fuesen taquilleras y que se terminaran convirtiendo en películas de acción importantísimas en la década de los 80. Películas que 40 años después todavía siguen siendo referentes, como la anteriormente mencionada Depredador, que transcurre en la jungla de Centroamérica, y yo creo que por eso es que también esta película se les relaciona de cierta manera también con ese concepto de jungla, en este caso pues llevado a la ciudad, a Los Ángeles. Pero que, como decía antes, la traducción al español aquí, por ejemplo aquí en España, se le conoce como La Jungla de Cristal. Y es que se desencadena todo este conflicto, bueno, armado, que prácticamente es una cuestión que escala hasta ser, desde el punto de vista del armamento que se utiliza, bombas, misiles, ametralladoras. Parece una pequeña guerra que se desencadena en este Nakatomi Plaza, que recuerda a la guerra que desencadenaron los comandos
liderados por Arnold Schwarzenegger en la película de Depredador. También la película de Commando guarda cierta relación con esta película, puesto que el guionista Steven de Souza fue también el que escribió la película de Commando de Arnold Schwarzenegger, que también es un poco ese concepto del One Man Army contra un cártel y un ejército también, que bueno, no pueden con este señor, el coronel John Matrix, que es el que se encarga de rescatar a su hija, que bueno, aquí también vuelve a repetir un poco esos tropos de los secuestros, la mafia, todo este tema, aunque los terroristas estos alemanes son como una cosa quizás como diferente a lo que ya nos tenían acostumbrados un poco las películas de los 80, es como una cosa ahí un poco estrambótica, pero pues se muestran como los delincuentes o los criminales a los que hay que hacerle frente. En este caso pues está un poco más clara la dialéctica aquí entre los terroristas extranjeros, que son los que intentan hacer este heist, ¿no? Este gran robo masivo, y el policía de a pie, un poco el agente McClane, que está tratando de pasar unas navidades en Los Ángeles con su familia, y resulta pues que se ve inmiscuido en esta situación terrible. Entonces hay que mencionar también que el personaje de Hans Gruber, Alan Rickman, aquí también es, yo creo que es el que se roba un poco el espectáculo. Es de verdad que se demuestra que es un actor que tiene bastante peso y que tenía muchísima experiencia, sobre todo en el teatro, pero creo que esta fue su primera película, sobre todo a ese nivel en Hollywood. Y él se mostraba un poco reacio a interpretar un personaje, a un villano, un personaje, un criminal, pero resulta que a posteriori fue una de las mejores decisiones que tomó, aunque luego sí también confesó de que había sido un poco encasillado dentro de este tipo de personajes. Lo cierto es que también su contraparte, o Bruce Willis, que era el protagonista, cobró aquí una cifra desorbitada para la época. Creo que cerca de unos $5 millones, que en los 80 pues era algo bastante elevado. Y era un actor que tampoco tenía ninguna experiencia, sobre todo en cine de acción. No era el típico héroe de acción. Estaba compitiendo quizás en ese momento contra, bueno, Schwarzenegger, Stallone, que ya habían hecho películas, tenían prácticamente sus franquicias ya establecidas. Bueno, sobre todo Rambo, que era ya una película que para estas fechas estaba prácticamente rodando su tercera entrega. Pero Schwarzenegger también había hecho varias películas, como decía antes, Commando, Depredador. Había también trabajado en The Running Man, Terminator. Ya pues era un personaje enorme y archiconocido, que se le había ofrecido también este personaje, pero que lo había declinado porque estaba rodando, o iba a comenzar también el rodaje de Total Recall, una película que también te dejo aquí un link, que ya analicé en mi ciclo de Cyberpunk, que fue también una película importantísima dirigida por Paul Verhoeven, y que creo que fue una buena decisión, aunque bueno, quizás viendo en retrospectiva, creo que se recuerda mucho más Die Hard, que está en la lista de las 100 películas más importantes de los Estados Unidos y que se le han dado un montón de premios, porque resulta que a nivel cultural e histórico es bastante relevante, y es una película que yo creo que también todas las navidades la gente vuelve a ella y la sigue mirando y una y otra vez y nunca pasa de moda, porque se ha convertido en un clásico de la cultura pop. La película es una adaptación de una novela que se llama Nothing Lasts Forever, escrita por Roderick Thorpe. Esta película la había comprado Clint Eastwood, era el que tenía los derechos de este libro y quería hacer una película donde él iba a dirigir e iba a protagonizarla, pero en ese momento pues estaba también trabajando en 2 o 3 proyectos también en paralelo y pues no tenía mucho tiempo. Decidió ceder los derechos y que la hiciera pues este combo de Joel Silver y John McTiernan, que de verdad que son la pareja explosiva que nos ha regalado varios de los clásicos más importantes del cine de acción de los 80 y que también podéis revisar aquí en las anteriores entregas de mi ciclo. Os lo recomiendo que veáis, por ejemplo, lo que he dicho sobre Commando y lo que he analizado sobre Depredador. Por otra parte, también creo que la primera película de este ciclo, que es Rambo, condensa quizás un poco la idea que también se está aquí sopesando y por la que creo que también el tema de la jungla de cristal es bastante acorde a lo que está tratando de poner esta película ahí en juego, que es el tema de esa guerra que se libra ahora en la ciudad. Yo creo que Rambo, en ese sentido, es como justamente la mezcla perfecta, en el sentido de que es un veterano de guerra que vuelve otra vez a la ciudad, a la civilización, por decirlo de alguna manera, pero que luego se exilia dentro de este paisaje o de esta naturaleza salvaje que está prácticamente a unos pocos kilómetros de la ciudad, de la parte civilizada, ¿no? Entonces aquí hay justamente, creo que ese es uno de los temas también transversales de todo el ciclo y de toda esa moda y esa irrupción del cine de acción de los 80, que era un poco esa lucha tanto en la naturaleza salvaje o en los lugares más inhóspitos, en la jungla, en países extranjeros, pero también como también esa guerra estaba quizás volviendo otra vez a casa, volviendo a los Estados Unidos, y también se libraba en las ciudades y en los territorios conocidos y como desde adentro, ¿no? Hay como una guerra externa y hay una guerra también interna, y creo que Rambo
siendo la primera película de este ciclo que he elegido yo personalmente como la que inaugura un poco, puesto que en términos de la fecha en que salió esta película marca un poco el inicio de toda esta corriente o de este movimiento. Creo que es la síntesis también de todas estas ideas. Y aquí pues La Jungla de Cristal hace muy bien la contraparte de lo que fue Depredador en ese sentido. Bueno, si no has visto todavía Die Hard, bueno, no me lo creo, porque esta película creo que la ha visto ya todo el mundo. Si no, te recomiendo que vayas a verla y te recuerdo que sigas viendo mis análisis sobre el ciclo de cine de acción de los 80. Bueno, si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.